Hola, hoy vamos a hacer unas campanitas para adornar el árbol. Estas están sin terminar. A esta le puse un lacito, una anilla de cadeneta para colgar y dentro se le puede poner un cascabel. Yo no tenía, le puse una campanilla que tenía de un adorno de Navidad roto. Por lo menos suena, pero le podéis poner lo que queráis. Esta tiene así esta forma. Es igual que esta, lo que pasa es que esta tiene una vuelta más. Bueno, son diferentes modelos, pero con la única diferencia eso de que es una vuelta más. Tenemos que empezar con una anilla mágica y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el círculo. Bueno, tiramos del cabo de la anilla para cerrar el círculo. Y como no vamos a cerrar las vueltas que vamos a trabajar en espiral, empezamos la vuelta número 2 en el primer punto bajo que hicimos, y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto bajo, es decir, 2 puntos bajos en cada punto bajo. 1, y aquí cogemos un marcador para llevar cuenta de las vueltas. En el primer punto ponemos el marcador y en el mismo punto hacemos otro punto bajo. En el siguiente 2 puntos bajos. Se empieza igual que en un círculo a punto bajo. En el siguiente otros 2 puntos bajos. Y así hasta terminar la vuelta. Es decir, que vamos a tener 12 puntos bajos. 11 y 12. Y ahora, siguiente vuelta, hacemos un punto bajo en el primero, lo marcamos, y en el siguiente 2 puntos bajos, 1 y 2. Un punto bajo en el siguiente y 2 puntos bajos en el siguiente. Un punto bajo y 2 puntos bajos en el siguiente. 1 y 2 en el siguiente. 1 2 en el siguiente, 1 y 2 en el siguiente. Y ahora tenemos 18 puntos bajos. Las voy a hacer del mismo tamaño. Si queremos hacerlas más grandes o más anchas, haríamos otra vuelta de círculo a punto bajo, que sería un punto, 2 puntos. O sea, 2 puntos y un aumento en toda la vuelta. Pero nosotros vamos a dejarlo aquí. Entonces, la siguiente vuelta hacemos 1, un punto bajo en cada punto bajo. O sea, 18 puntos bajos. 2, 3, ¿ves? Como no hicimos ningún aumento, en esta vuelta ya empieza a doblarse. Nosotros queremos que se doble hacia abajo, ¿no? Para que quede del derecho. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas más así. Un punto bajo en cada punto bajo, sin ningún aumento.
Estamos acabando la vuelta número 9 y ya tenemos lo que es el cuerpo de la campana listo. Ahora es la vuelta número 9 desde la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer la parte ancha, esta parte. ¿Y qué hacemos? 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta, o sea, un aumento en cada punto bajo. 1 y 2, marcamos el primero y hacemos así toda la vuelta. 1 y 2, 1 y 2. Y el último aumento, 1 y 2. Y ahora hacemos, bueno, lo podemos dejar así, eso depende de cómo nos gusta a nosotros. Yo le voy a hacer una vuelta más y quedará como esta. Si le hiciese 2, quedaría como esta, un poco más larguita por aquí. Y entonces, la siguiente vuelta, para que vaya hacia abajo, es vuelta sin aumentos, un punto bajo en cada punto. Ya estamos acabando. Y el último punto. Si queremos hacer otra vuelta más, la hacemos también sin aumentos. Sería esta última vuelta que tengo aquí. Esta ahora es igual que esta, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a rematar con punto enano en el siguiente punto y hacemos una cadeneta para que quede bien atado. Y cortamos. Bien, ahora, antes de rematar, vamos a hacerle la anilla para colgarla del árbol y escoger y hacer una cadeneta tan larga como para que al doblarla a la mitad nos quepa la rama del árbol donde vamos a colgarla. Voy a hacer 25, me parece que hice allí. 21, 22, 23, 24 y 25. Cortamos y ya tenemos la cadeneta. Y ahora, esta es la que acabamos de hacer. Juntamos así. Metemos el ganchillo por aquí, por dentro de la campana. Y enganchamos los cabos de la cadeneta y los metemos hacia adentro. Y ahora le damos la vuelta y los atamos así, haciendo un nudo para que no se salgan. Vamos a hacerlo doble para que quede gordo y no se cuele por el agujerito. También le podéis dar unas puntadas para que no se salga. Bueno, aquí ahí. Bien, y ahora de aquí, esto va a ser muy gordo, yo antes en esta la colgué solo del
Este es el cabo de la anilla mágica. Tengo aquí otra campanita. Esto no me cabe el ganchillo. Así que... y atamos. Podemos atar aquí abajo o hacer doble o atarlo arriba. Eso ya a lo mejor me queda un poco largo, pero bueno, para que veáis cómo se pone, suficiente. Y otro más, por si acaso. Damos esto, damos la vuelta. Bueno, este me queda muy largo, ¿eh? Pero bueno, lo atáis más arriba y ya está. Bueno, y esto lo podéis cortar, lo de la cadeneta, para que no se vea. Y ya está. Bueno, falta rematar esto, pero eso se hace con el ganchillo, pasando por el borde unas cuantas veces. Este hilo se deshilacha mucho. Ahí. Y otra más. Y ahora lo metemos para adentro. Y cortamos. Y no tengo más lacitos, que si no se lo ponía. El lazo se lo puse con... lo cosí aquí con unas puntaditas. Y ya está. Espero que os haya gustado.